en el día de la fecha, por decreto hemos creado el Fondear. ¿Qué es el Fondear? Es un fondo por más de 10.000 millones de pesos destinado a financiar proyectos productivos de innovación tecnológica con tasas acorde para que puedan acceder no solamente las pequeñas y medianas empresas, sino también las grandes empresas. Esto va a significar un crecimiento también de las ofertas en materia de crédito para todo el sector. Qué bueno es decirlo, el sector para el financiamiento productivo, esto es para financiamiento productivo únicamente, era en el año 2003 del 7,7% del PBI, de un PBI sustancialmente mucho más bajo que el PBI actual. La mitad acá me apunta académicamente el ministro Kichilov, o sea que estamos en un 7,7% en el año 2003 para terminar en el año 2013 en un 16,9% del PBI, que es el doble, obviamente, destinado al sector productivo y sostenido fundamentalmente el crecimiento de ese financiamiento no por el sector privado, sino por el sector público. ¿Con qué? Con el programa del Bicentenario. Voy a leer las cifras para no equivocarme. Programa de financiamiento productivo del Bicentenario por el cual colocamos en el mercado entre el año 2010 y 2013 5.860 millones de pesos. Línea de créditos para la inversión productiva que se pudo hacer mediante la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y que significó para el segundo semestre del año 2012 y para el año 2012 y 2013 53.700 millones de pesos y 23.000 millones de pesos para el primer semestre del año 2014. Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que antes administraban las AFJP y que ahora no solamente permiten pagar más jubilaciones, permiten la asignación universal por hijo, permiten la movilidad jubilatoria 2 veces al año, sino que también se financia al sector productivo por el famoso inciso Q y que alcanzó en el año 2012-2013 la suma de 44.677 millones. Las inversiones de las compañías de seguro, que también las modificamos en lo que se denomina el inciso K. Fue pura casualidad que fue pura casualidad que cayera acá y que fueron 19.900 millones en el año 2013 y 2.500 millones hasta abril del año 2014. Esto sin contar los otros famosos bonos K, todas las tasas y bonificaciones que se tienen desde el Ministerio de Economía, de la línea 400 de Banco Nación, pero la oferta al sector productivo, y esto lo saben los empresarios, lo saben las cámaras empresarias, hoy nos acompaña el señor vicepresidente de la UIA, nos acompaña el titular de ADIMRA, nos acompaña el titular de CAME, nos acompaña el titular de la CGE, saben que ha sido sostenida esencialmente por el sector público, todo lo que sea crédito para la producción. Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay? Muchísima, porque vamos a ver ahora un gráfico. Por favor, ¿cómo está? No, el anterior, por favor. Ahí está. Si ustedes ven, este gráfico es cómo se ha movido el sector financiero en la República Argentina. La línea que va por arriba es, empezamos del 2003, ¿no? En el 2003 estábamos todos en la lona, como verán ahí, se indica claramente dónde estábamos. Fíjense cuánto creció en el sector financiero en relación al PBI, esto lo doy para dar datos duros, el crédito al consumo por parte del sector financiero creció un 545%. En cambio, el sector para el crecimiento productivo, para el crédito productivo, solo creció el 221%. ¿Por qué hacen esto los bancos privados? Es muy simple. Es muy sencillo, lo saben todos los empresarios. Primero porque el spread, la diferencia entre lo que prestan y lo que reciben en el crédito del consumo, que son todos ustedes los que consumen,
Es muchísimo, muchísimo más alto lo que le pueden cobrar a ustedes que lo que le pueden cobrar a un empresario. ¿Por qué? Porque en una cuota de 100 mangos, perdonen la presión, 100 pesos o 200 pesos, que te cobren una tasa del 50% y gastos de comisión, y de esto ni se nota, pero en un crédito que den a Urtubey, al Decame o al de la CGE, no le pueden cobrar una tasa anual del 45, del 50 o del 80%. En el consumo, entonces, además, como son millones los consumidores, también diversifican el riesgo, con lo cual la tasa, de acuerdo al capitalismo, ya que tanto les gusta hablar, pero parece que poco conocen, la tasa debería ser más baja. ¿Por qué? Porque cuanto menor es el riesgo, menor debe ser la tasa de interés. Sin embargo, menor es el riesgo porque prestan a millones de personas que saben que se lo van a devolver y si los que no se lo devuelven son muy pocos y sin embargo las tasas que le cobran a esos consumidores son muchísimo más altas, más las comisiones de tarjetas, etcétera, etcétera. En cambio, las que le prestan o le pueden prestar al sector productivo siempre tienen que ser más bajas y siempre tienen mucho más riesgo de que la empresa no le vaya bien en el emprendimiento productivo. Por eso es el Estado el que está tan omnipresente en el tema de crédito productivo. Y nos gustaría, y lo hemos hecho a partir de la modificación de la sacrosanta Carta Orgánica del Banco Central, obligando precisamente a los bancos que presten un 5% de sus depósitos bancarios al sector productivo. Por eso también, cuando hablamos de crecimiento de precios o de aumento de precios, esto tiene que ver. Esa curva, la anterior, de vuelta, por favor, anterior. Si usted tiene a alguien que le presta tanto para consumir y le tiene tanto a otro para producir, evidentemente esa diferencia que ustedes ven entre lo más alto y lo más bajo es lo que genera que sea mucho más fácil para el que produce aumentar el precio que producir más, porque hay mucha más demanda asegurada que oferta. Entonces, ¿para qué va a producir más si necesariamente le van a venir a comprar más? Por eso es importante entender estos fundamentos de la economía, de la macroeconomía, para que no nos metan el perro y para entender por qué se produce y quiénes son los que producen estas cosas. Sin embargo, uno se sienta muchas veces a hablar con empresarios, sean de la producción o del sector financiero, y lo primero que le plantean es el aumento de precios. Bueno, si no queremos que haya más aumento de precios, tenemos que prestarle primero más a la producción, al sector financiero, y a los productores tienen que producir más porque tienen asegurado el consumo por un modelo que ha asegurado que millones de trabajadores consuman. Quería tomarme este ejemplo porque es importante conocer estas cosas para empoderar a la gente de conocimiento. La economía no es difícil, la economía es fácil de entender. Arturo Jauretche siempre decía que cuando te encontrás con un economista que no le entendés lo que le dice, no es que vos seas bruto y él sea inteligente, es que te quieren bromar, porque la economía es mucho más simple.